¿Qué tal? Me voy a quitar porque me dejan mal. Ya. ¿Estáis despiertos? ¿Sí? ¿Qué habéis soñado esta noche? ¿Habéis soñado algo? ¿No? ¿Habéis soñado alguna vez que estáis desnudos por la calle o en la universidad o en el instituto? ¿No? A mí me pasa mucho, probablemente algunos de vosotros también y no lo queráis decir, pero eso de llegar a clase por la mañana y encontrarte que estás desnudo. O sea, decir, pero bueno, lo peor de todo es que tú no sabes cómo has llegado ahí, porque los sueños funcionan así. Tú de repente apareces en una escena, no sabes cómo has llegado ahí, pero has llegado desnudo. Y dices, bueno, ¿con qué me tapo, no? Dicen los psicólogos que ese tipo de sueño, no sé llamarlo sueño o pesadilla, porque el cuerpo que te dejan, ¿no?, te deja una sensación bastante incómoda. Dicen que tienen que ver con la inseguridad, con personas que luchan con esa sensación de que te descubran, de defraudar a la gente. Y dicen que la desnudez tiene mucho que ver con la vergüenza. Luego hay otras personas para los que ir desnudos por la calle es casi un estilo de vida. No sé si, Juan, puedes poner la foto, por favor. ¿O habéis cruzado con este hombre alguna vez por Granada? ¿No? ¿Sí? Guay. Tiene nombre, ¿vale? Se llama Olmo, el hombre, y suele pasear mucho desnudo por la ciudad. El tío es un empresario, no lo parece, pero es un empresario. Y de hecho, o sea, si yo le tuviera que comprar un coche a él o a un empresario con traje y corbata, se lo compraría a él, porque la verdad es que, o sea, no tiene mucho que esconder, ¿verdad? Es un tío bastante... va de cara, ¿no? No tiene mucha vergüenza. Hoy vamos a hablar de la vergüenza, ¿vale? Vamos a hablar de la vergüenza, vamos a hablar de la desnudez y vamos a terminar la serie en la que estamos, estas últimas meses ya, que venimos hablando de las emociones, ¿verdad? Y cómo enfrentar nuestras emociones. ¿Y qué dice la Biblia acerca de nuestras emociones? Y hoy hablaremos de la vergüenza. Y me gustaría empezar leyendo un texto, está en Génesis, el capítulo 3. Voy a leer un texto muy conocido, pero voy a leer desde el versículo 7 hasta el 13. Sabéis, ¿no? El hombre y la mujer estaban en el Edén, comen del fruto prohibido y en ese momento, dice el texto, se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Y cuando el día empezó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles, para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que ha hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Génesis 3 explica nuestro mundo. Y bueno, hay gente que lo interpreta de forma metafórica, hay gente que lo lee de forma histórica, pero sea como sea que te acerque al Génesis, el mensaje es el mismo. Y es que Dios crea al ser humano en un mundo perfecto, podríamos decir, sin violencia, sin dolor, sin vergüenza, pero Adán y Eva deciden hacer las cosas, como dice la canción, ¿no?, a mi manera. Y toman del fruto del conocimiento del bien y del mal y deciden por ellos mismos, quieren decidir por ellos mismos lo que está bien y lo que está mal. Se equivocan y aquí estamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasó después? Leemos el texto y no vemos a un Dios que llega a castigar, esa imagen de un Dios que va por ti, que va a castigarte por tus pecados, no existe, ese no es Dios. Dios no va por ahí buscando a quién castigar, ¿no? Se levanta por la mañana en plan, bueno, a ver quién castigo hoy, ¿no?
a ver quién me encuentro. No, dice que Dios se acerca, en el texto, y se acerca buscando al ser humano. Se ve todo el desastre y pregunta, ¿dónde estás? Y Dios va a hacer 3 preguntas al ser humano, a la humanidad, a nosotros. La primera es, ¿dónde estás? La segunda es, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y la tercera, ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Y lo interesante de las preguntas de Dios es que no las hace para obtener información. O sea, es Dios, ya sabe la respuesta, ¿no? Y es muy interesante hacernos la pregunta, entonces, ¿para qué hace esas preguntas? ¿Por qué esas preguntas? ¿No? ¿Qué está buscando Dios? Y creo que Dios quiere que descubramos la respuesta, porque son respuestas que nos van a acercar a Él. O sea, Dios quiere que le respondamos desde nuestro corazón lo que Él ya sabe. O sea, Dios quiere que reconozcamos nuestra desnudez, que estamos desnudos. Quiere que reconozcamos nuestro intento de taparnos, que no funcionan. Y quiere que reconozcamos su voz cuando nos invita a dejar que Él nos cubra, ¿no? Así que vamos a seguir un poco ese esquema durante los próximos minutos. Una primera idea, que el problema de que estamos desnudos, o sea, la realidad de que estamos desnudos, las soluciones humanas, o sea, nuestros intentos de taparnos, y la solución divina. ¿Qué hace Dios? ¿Cómo nos cubre Dios? ¿Cómo nos tapa? ¿Vale? Quizás nos ayuda, porque yo a veces soy un poco caótico y si vamos con ese esquema probablemente nos ayude. Estamos desnudos, ¿verdad? O sea, Dios se acerca a buscar a Adán y le pregunta ¿dónde está? Y es curioso, la respuesta, la excusa de Adán, pues suena un poco a eso, ¿no? A excusa. Dice, me escondí porque estaba desnudo. Pero Adán, hijo mío, o sea, ¿cuándo no has estado desnudo, no? O sea, si llevas toda la vida desnudo. O sea, vámonos de paseo, sí, espera que me arregle, ¿no? O sea, pero Adán, si todavía no se ha inventado la ropa, ¿qué me estás contando? Al final del capítulo 2, de hecho, no lo hemos leído, pero leemos que dice, el hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. O sea, así que Dios mira a Adán y dice, o sea, esa respuesta no me sirve, Adán. O sea, hay algo más ahí. O sea, tú siempre has estado desnudo, ¿no? O sea, ¿quién te ha dicho que estás desnudo? O sea, ¿qué ha cambiado? ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? Y sí que había pasado algo, ¿verdad? El texto en el versículo 7 dice, cuando comieron del fruto se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Y no se refiere a que antes estuvieran ciegos físicamente. O sea, no es que digan, ostras, o sea, no llevamos ropa, no se trata de eso. O sea, se refiere a una nueva conciencia de su desnudez. Y la pregunta es, ¿de dónde viene esa nueva conciencia? De nuevo, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Por qué de repente les da vergüenza ir desnudo? Vamos a intentarlo, ¿vale? O sea, la desnudez, en el principio, tenía que ver con dejarse conocer. O sea, con dejarse conocer. ¿Qué quiero decir? O sea, antes de que Adán y Eva decidan ir a su manera, ¿no? O sea, no tenían ningún problema de presentarse totalmente vulnerable entre ellos. Eran auténticos, no necesitaban ninguna máscara. Se podían relacionar de forma auténtica. Y de repente, o sea, al segundo de desobedecer, no pueden verse desnudos. O sea, ahora su desnudez, o sea, su vulnerabilidad, o sea, ser visto por el otro, o sea, ser observado, ser conocido, abrirse, descubrirse delante del otro, es un trauma. O sea, es que en la Biblia la desnudez está ligada a la vulnerabilidad y a la vergüenza. A ser visto por alguien a quien tú no puedes ver, ¿no? O sea, no sé si habéis ido a la playa, ¿no? Cuando tú estás en la playa tú no sientes vergüenza de estar medio desnudo, porque todo el mundo está desnudo, pero si tú vas a una boda y todo el mundo va con traje y corbata y tú estás ahí en bañador o en bikini, o sea, te sientes muy vulnerable, ¿verdad? Te sientes que... Pero no hablamos solo de ropa, ¿vale? O sea, cualquier tipo de vulnerabilidad nos hace sentir desnudo, o sea, incapaces de controlar lo que el otro sabe, lo que el otro ve de mí. O sea, y el texto dice que en el principio no había ningún problema, que estaban desnudos, que no se avergonzaban, pero algo se rompió.
No sé si alguna vez te ha pasado esto de que, o sea, te abre en canal con alguien, le cuenta todo y te dice, tío, pues, o sea, ahora te aprecio mucho más por habérmelo contado. No sé si te ha pasado, pero o sea, tenemos la necesidad de que nos conozcan profundamente y de que nos digan, tío, pues me encanta lo que veo. O sea, y sabéis, nos escondemos, nos avergonzamos porque queremos que nos amen, pero también queremos que nos conozcan. Y pensamos que solo nos querrán si no nos conocen profundamente, porque lo que tenemos dentro nos asusta hasta a nosotros. Y si tenemos que elegir entre ser amados o que nos conozcan de verdad, elegimos ser amados. O sea, aunque tengamos que ocultar lo que somos, porque o sea, no podemos vivir sin amor. Y lo que pasa ahora es que, o sea, a causa de romper con Dios, en cuanto traicionamos a Dios, la vulnerabilidad se convierte en algo doloroso. O sea, la desnudez se convierte en algo, en una sensación de insuficiencia, una sensación de ineptitud, de impureza, de que no somos como deberíamos ser. No sé si me explico. O sea, nos miramos al espejo y no nos gusta lo que vemos. Y por supuesto no queremos que los demás vean lo que ni siquiera nosotros soportamos, obviamente, ¿no? O sea, la desnudez en la Biblia significa vulnerabilidad, incapacidad de controlar lo que la gente sabe de mis debilidades, de mi insuficiencia, de mi mediocridad, de mis contradicciones. Y podemos llegar a vivir con un miedo a que nos pillen, ¿verdad? Que descubran que somos un fraude. Hay un grupo, Izal, igual os suena, un grupo de música español, en una de sus canciones, que se llama Oro y Humo, no sé si la tienes por ahí, Juan, expresa muy bien esa sensación de miedo a que llegue un momento en que te descubran, y que descubran que no hay oro debajo del polvo. No sé si la puedes poner, porfa. Vale. Dice, o sea, ¿qué pasará cuando alguien sople y el polvo salga volando? Y en vez de oro, lo que asome sea carne y mi cuerpo pálido temblando. O sea, ¿qué pasará cuando alguien sople y ese humo salga volando y en vez de foco nos alumbre el sol de tarde y nos impida seguir disimulando? Creo que es una sensación con la que muchos nos podemos sentir identificados, ¿no? Pero la realidad es que o sea, fuimos hechos para ser conocidos, para ser amados, y ahora no podemos tener las dos cosas a la vez. Queremos las dos cosas, pero no vemos cómo, ¿verdad? Tenemos miedo a que la gente descubra pues que no somos capaces ni de cumplir los principios que predicamos muchas veces. O sea, que estamos mucho más deprimidos de lo que reconocemos, que somos mucho más orgullosos de lo que reconocemos, que somos mucho más débiles de lo que reconocemos, que estamos mucho más salidos de lo que reconocemos, de lo que mostramos. Tenemos miedo de que la gente salga corriendo cuando sepan quiénes somos. Tuve miedo porque estoy desnudo y por eso me escondí. Ahora, Adán y Eva, o sea, nos decían, no perdieron su ropa. Ellos perdieron su dignidad.
perdieron su honor, perdieron su pureza, perdieron su justicia, perdieron su gloria. Ellos estaban hechos a imagen de Dios y esa imagen se rompió. Y por eso no podían soportar que los vieran, ni siquiera podían soportarse mirarse a sí mismos. Y por supuesto no podían soportar la mirada de Dios. O sea, no podían. O sea, se sentían desnudos, vulnerables, sentían vergüenza de sí mismos. O sea, habían perdido su ropa real, su pureza. Se sentían insuficientes, se sentían indignos, pequeños. Y no podían soportarlo y por eso pues, se cubren, ¿no? Ahora, ¿no me pasa a mí lo mismo? No sé, ¿no nos pasa lo mismo a nosotros? ¿No tenemos también un sentimiento de pérdida, de que no damos la talla? O sea, como de indignidad muchas veces, ¿no? De decepción incluso con nosotros mismos. O sea, tenemos como el recuerdo de una gloria que ya no tenemos. O sea, tenemos el recuerdo de una grandeza que hemos perdido. O sea, como de un paraíso en el que ya no podemos entrar de nuevo, ya no podemos volver ahí. Y ¿sabéis? Esto es lo primero que Dios quiere que pensemos, en lo que reflexionemos, que nos demos cuenta. Ese sentimiento de indignidad, de que hemos perdido algo por el camino, y de esa pelea, ¿no? Y ese deseo de que nos conozcan de verdad, pero nos da vergüenza, está ahí, es una realidad y tenemos que enfrentarla. Ahora, ¿cuáles son nuestras soluciones? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos inventamos? Y ¿sabéis? Somos increíblemente creativos los seres humanos para taparnos. ¿Sabéis? Y si quiero entender por qué hago lo que hago, si quiero conocerme a mí mismo, tengo que empezar reconociendo que mucho de lo que hago tiene que ver con intentar cubrir mi vergüenza, mi desnudez. Muchas de las cosas que digo, muchas de las cosas que hago tienen que ver con intentar cubrir mi vergüenza, mi desnudez. Cubrir lo que no me gusta de mí, lo que quiero que otros no vean, porque creo que es la única forma, ¿no? de que me amen, como decía. Y Adán y Eva, como digo, tardaron muy poco tiempo en buscar soluciones, son muy creativos, quizás son poco prácticos. Lo primero que hacen, dice, se le ocurre entretejer unas hojas de higuera. Hojas de higuera, que no tapa nada. No sé si habéis visto higueras, ¿no? ¿Sí? Vale, bueno, una hoja de higuera va, pero no tapa mucho. ¿Qué tapa una hoja de higuera? No tapa nada. Pero se ponen hojas de higuera para esconderse el uno del otro. O sea, y en todas nuestras relaciones tenemos hojas de higuera, ¿verdad? O sea, es muy difícil ser totalmente tú con alguien, porque no queremos que la gente salga corriendo, como decía, cuando nos conozcan. Queremos que se queden, queremos que nos amen. Así que en nuestras relaciones siempre hay algo de carnaval, ¿verdad? Y es muy difícil quitarnos y romper esas máscaras. O sea, nos sentimos mucho más seguros, menos vulnerables, menos expuestos, relacionándonos a través de un avatar. No sé si habéis visto la película, de un personaje, ¿no? Ahora, en segundo lugar, se escondieron de Dios. ¿Qué quiero decir? O sea, se esconden entre los árboles y en el bosque. O sea, yo creo que eran conscientes que las hojas de higuera no les servían delante de Dios. O sea, de hecho, las máscaras no sirven delante de Dios. O sea, si hay un lugar en el que las máscaras no te sirven, es delante de Dios. Porque Dios te conoce. No te sirve. Y creo que ellos lo sabían y se esconden entre los árboles. De hecho, el escondite es el primer juego de la historia, ¿no? Y la historia de la humanidad no es la del ser humano buscando a Dios, es la de el ser humano escondiéndose de Dios y la de un Dios buscando lo que se había perdido. Lo primero que oyeron Adán y Eva cuando cayeron fue: ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde está José, no? Y Adán se escondió de Dios y nosotros nos seguimos escondiendo también. Ahora la pregunta es: ¿cuáles son mis escondites, no? ¿Cuáles son tus escondites? ¿Cuál es tu bosque? ¿Detrás de qué árbol te escondes, no? Adán no podía soportar la mirada de alguien perfecto. Le hacía sentir profundamente indigno, impuro, y decidió esconderse.
Y como decía, la historia de la humanidad consiste en esconderse de la mirada de Dios, porque no podemos soportar esa sensación de impureza, de insuficiencia, de incapacidad, de injusticia, de sentir los ojos de Dios sobre nosotros. Y elegimos principalmente dos escondites. No sé si os gustaba jugar al escondite de pequeño, era uno de mis juegos favoritos. Y creo que me escondía bien. Y yo aprendí una cosa, o dos cosas, que el mejor escondite, o los dos mejores escondites, es estar muy cerca del que está buscando o muy lejos. O sea, o muy cerca o muy lejos. Y creo que aquí nos pasa un poco igual. Buscamos escondernos o en la religión o en negar a Dios. Y voy a intentar explicarlo. O sea, la religión. O sea, si quieres entender la religión y por qué la gente religiosa es como es, tienes que entender el problema de la desnudez y de la vergüenza. O sea, porque podemos usar la religión como escondite. O sea, podemos usar la religión para convencernos de que somos buenas personas, ¿verdad? Henry Nouwen, él escribió muchos libros, uno que os recomiendo, El regreso del hijo pródigo. Él era un sacerdote católico y él tiene una frase que me encanta. Él dice, detrás de todo personaje perfecto siempre hay una persona que llora. Detrás de todo personaje perfecto siempre hay una persona que llora. Y sabía, a Jesús le conocían como amigo de pecadores. A Jesús no le asustaba el pecado. Pero si había algo que no soportaba, era un hipócrita, un actor. O sea, Dios no puede trabajar con un personaje perfecto. No puede. O sea, y además Dios ve la persona que llora, que está detrás. Dios ve donde nadie te ve. Dios ve cuando nadie te ve. Y quiere trabajar contigo, pero te tienes que quitar las máscaras. El segundo escondite tiene que ver con negar a Dios. Otra forma de escondernos es decir, mira, como no me gusta la idea de Dios, porque quiero ser libre de ese sentimiento de indignidad, pues dejo de creer en Dios. Pero, ¿sabéis? Dios no deja de existir porque no nos guste. A Él no le afecta. Y, ¿sabéis? En España y en Occidente, o sea, venimos de una cultura tradicional, o sea, donde la gente se hartó de vivir bajo la culpa. Se hartó. Y es comprensible. Y hoy día podemos decir que hemos superado el concepto de culpa. No quiero decir que no seamos culpables, que la culpa no exista, es una realidad. Pero en las sociedades occidentales tú decides lo que está bien y lo que está mal. O sea, no tus padres, no tu iglesia, no Dios si es que crees en Él, ¿no? No debería ser así, pero es la realidad en un mundo posmoderno, ¿no? Pero el texto de Génesis que hemos leído no habla solo de culpa. De hecho, habla sobre todo de vergüenza. O sea, y la culpa y la vergüenza, sí, están relacionadas, pero son distintas. O sea, lo contrario de la culpa, ¿qué es? Lo contrario de la culpa es inocencia. Lo contrario de la vergüenza, ¿qué es? La gloria, ¿no? O sea, la culpa dice, o sea, me siento mal porque he hecho algo, he roto una regla que no debería haber roto. La vergüenza dice, me siento mal por lo que soy. O sea, me gustaría ser de otra manera, pero no me da. O sea, no llego, no lo consigo. Y como decía, hoy cada día es más difícil sentirnos culpables por algo concreto, o sea, porque nosotros decidimos y creo que podemos justificar prácticamente hoy cualquier cosa que hagamos. O sea, te dicen, tú crees que eso está mal, eres un antiguo, pero mira, yo creo que eso no está mal, así que no me cuentes rollos, ¿no? Y llevamos años intentando quitarnos de encima el concepto de culpa, de pecado, de juicio, pero seguimos en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque incluso sin culpa, o sea, no tenemos ni idea de qué hacer con nuestra vergüenza. O sea, no podemos escapar de esa sensación de vergüenza. Y aunque no me sienta culpable por nada concreto, o sea, sigo sintiendo que hay algo en mí que no está bien, que no me gusta. O sea, y ¿sabes? No importa cuántos parches religiosos le pongas a tu vida para cubrirte, no importa cuánto intentes negar a Dios, no funciona. Esa sensación sigue ahí. O sea, se cubren con hojas para esconderse entre ellos, se esconden en el bosque para esconderse de Dios.
Y por último, se esconden de sí mismos. Fijaos, o sea, cuando Dios le pregunta a Adán, o sea, ¿pero qué ha pasado? O sea, ¿has comido del árbol? Adán, ¿qué dice? Dice, mira, o sea, te lo voy a explicar. Te voy a explicar lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que la mujer que tú me diste, o sea, ¿yo te la pedí? No. O sea, yo estaba ahí jugando con el tricerato y me dormí, estaba muy cansado y me desperté y tú aprovechaste. O sea, la culpa es tuya y de la mujer. Eva, ¿qué ha pasado? La serpiente, que es muy mala. Echando balones fuera, ¿no? O sea, nos escondemos hasta de nosotros mismos. O sea, somos expertos en buscar excusas y en tapar el desastre de nuestras vidas para no enfrentarnos a él. De hecho, si ahora estás pensando en alguien que es así, probablemente lo que estás haciendo es no pensar en que tú también eres así. Porque tendemos, la culpa siempre es del otro, ¿verdad? Mi madre tiene una frase magnífica. Ella dice, cuando nos estamos peleando en casa, la mayoría de las peleas en casa es por llevar la razón o por no tener la culpa. Y en mi casa, cuando nos peleamos por quién tiene la culpa, ella dice, echarme la culpa a mí. A mí no me importa si Jesús ha muerto por mí. Ella lo tiene bastante claro. Y quiero que te haga una pregunta. Si eres cristiano y gastas más tiempo y más energía en buscar excusas que en pedir perdón, probablemente no estás entendiendo la gracia o no la estás viviendo. Y te animo a redescubrirla. Pero echamos la culpa a otros porque no somos capaces de enfrentarnos a lo que somos. Y nos resulta más cómodo colocarnos en el lugar de víctima y la culpa siempre es de los demás. O sea, nos ponemos máscara, nos escondemos de Dios y buscamos excusas y le echamos la culpa a los demás. Pero al final del día seguimos desnudos, seguimos con esa sensación de que me miro al espejo y no me gusta lo que veo. Ahora, ¿cuál es la solución de Dios? Porque estas soluciones, nuestras soluciones no funcionan. O sea, no podemos hacerlo nosotros, no, lo intentamos, queremos resetear, ¿no? Pero no podemos. O sea, necesitamos que alguien nos cubra, alguien que nos devuelva la dignidad, alguien que nos ayude a perdonarnos. Necesitamos a alguien que nos conozca profundamente y que no salga corriendo. A alguien que vea lo que hay detrás de las hojas de higuera y me siga amando. Si alguien nos amara de esa forma, con ese tipo de amor, o sea, me reafirmaría tanto, me llenaría tanto, que entonces podría empezar a vivir sin máscara y aceptar mi vulnerabilidad. Pero ¿quién puede dar ese tipo de amor, no? O sea, no sé cuántos conocéis a Arthur Conan Doyle. Él escribió Sherlock Holmes, El mundo perdido. Este tío era un cachondo y un día se le ocurrió enviarle a varios de sus amigos políticos, el tío parece que estaba bastante bien relacionado, él escribió una carta anónima en la que ponía, todo se ha descubierto, huye. ¿Sabes qué pasó? O sea, en menos de 24 horas todos los que habían recibido la carta habían abandonado la ciudad. ¿Qué pasaría si tú recibieras esa carta hoy? O sea, lo sé todo de ti, huye, escóndete. Jesús lo sabe todo sobre ti, Dios lo sabe todo sobre ti y no te dice que huyas. Él se acerca a buscarte y te dice, ¿dónde estás? Y te dice, ven. O sea, Dios nos dice, mira, sé exactamente cómo eres. Conozco todos tus problemas, conozco tus contradicciones, tus traumas, sé quién eres. De hecho, sé que eres incluso peor de lo que tú te imaginas. O sea, conozco toda tu basura. Y aún así, te amo. Y sabes, quiero vestirte. Y voy a ser muy paciente contigo, voy a perdonarte una y otra vez, voy a trabajar contigo. Y si me dejas, te voy a cambiar. Y te voy a convertir en la persona que deberías ser. Voy a restaurar mi imagen en ti.
Ese es el Dios que tenemos. Es un Dios increíble. Cuánto amor, ¿no? Es el amor que yo necesito, que estoy buscando para dejar de fingir. Y sabéis, esto es gratis para nosotros, pero tiene un precio para Dios. Génesis 3 es un texto triste, ¿verdad? Es el fracaso de Adán y Eva, pero es el fracaso de la humanidad, es mi fracaso, es tu fracaso, es nuestro fracaso. Pero Dios deja una ventana abierta a la esperanza. Si vemos el versículo 21, no lo he leído, pero al final del capítulo dice: Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y la mujer y los vistió. Es la primera muerte de la historia. Es el primer sacrificio. Algunos animales tienen que morir para cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Pero es un sacrificio que apunta a un sacrificio mucho mayor. Hay mucho tiempo después, también en la Biblia, Juan, que era amigo de Jesús, en la biografía que escribió sobre él, nos cuenta la forma en la que crucificaron a Jesús. Y lo voy a leer. Dice, Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, y allí lo crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos lo leyeron, porque el sitio en el que lo crucificaron estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, en latín y griego. No escriba Rey de los judíos, protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos, sino que él era quien decía ser Rey de los judíos. Lo que he escrito está, contestó Pilato. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza, tejida de arriba abajo. No la dividamos, se dijeron uno a otro. Echemos suerte a ver a quién le toca. Y así lo hicieron los soldados. Y esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suerte. Jesús, el mismo Dios, murió desnudo en la cruz para poder cubrirnos. Jesús fue avergonzado, fue humillado, Él perdió toda su dignidad para devolvernos a ti y a mí la dignidad y la gloria que perdimos cuando le rechazamos. Jesús es el creador del universo. Él fue expuesto delante de todo el mundo, a todo el que pasaba, como un bandido, para que nosotros podamos salir de nuestro escondite, de nuestro bosque, sin miedo. Jesús es el mismo Dios. Él dio su vida para vestirnos. Murió desnudo, colgado en la cruz, expuesto a la vista de todos, avergonzado. Él dio su vida por nosotros y cargó todo lo que nos avergüenza de nosotros. Y ahora Él nos está invitando a salir de detrás de los árboles y acercarnos a Él y quitarnos la máscara, quitarnos las hojas de higuera también. Y Jesús pierde su ropa para poder vestirnos de nuevo a nosotros con ropas de salvación, ropas de dignidad, ropas de justicia. Hay un montón de textos en la Biblia que hablan de cómo Dios nos viste y os animo a leerlo. Y Jesús nos dice dónde está. Y nos lo dice colgado en la cruz, abierto de brazos. Y dice: ¿dónde está? No te escondas, ven tal como eres. Yo sé quién eres. ¿Y qué crees que hago aquí colgado? Si es por todo lo que no te gusta de ti, es por todo lo que tienes escondido. Ven y clávalo aquí y deja de taparlo. Deja de huir de ti mismo, ven con tus miserias, tráemelas. Ven.
Y la mirada de Jesús desde la cruz nos muestra nuestra desnudez, sí, pero no para condenarnos, sino para limpiarnos, para curarnos. Es justo lo opuesto a la religión. La religión nos dice, o sea, tú tienes que ser bueno, o por lo menos tienes que parecerlo, tú tienes que hacerlo. Jesús en la cruz, clavado, dijo, ya está hecho, ya lo he hecho yo. A Jesús en la cruz demuestra que nos ama a pesar de nosotros. A Jesús clavado en la cruz nos atrae con su amor incondicional y abre sus brazos y nos vuelve a invitar a no a ser religiosos, sino a quitarnos la careta y a ser auténticos humanos. Ese es el acto de verdadero amor que creo que necesitamos y que puede hacer que nos quitemos la careta. Un amor irresistible, un amor transformador, un amor que nos repara. Y ¿sabes? Jesús, Él seduce, Él cautiva, Él no te fuerza. Él nos invita a salir del bosque voluntariamente y a quitarnos la careta y a reconocer quiénes somos. Y si lo hacemos no es por miedo, si lo hacemos es porque estamos cautivados por su amor. Y yo no sé qué piensa de lo que estamos hablando. Pues quizás dice, mira, esto ahora mismo no es para mí. Bueno, y en ese caso, pues, gracias de verdad por darnos la oportunidad de contarte lo que nosotros creemos. Y si eres cristiano, yo te invito a abrazar la gracia, a romper las máscaras y dejarte conocer por Dios y por los demás. Y si no eres cristiano, puede que también estés diciendo, mira, lo que dices me interesa, me encantaría creerlo de hecho, pero aún tengo preguntas, tengo dudas. Pues mira, ve con tus preguntas y tus dudas delante de Dios. Porque Él no te dice, mira, ve y cuando lo sepas todo entonces viene. Él te está invitando ahora. Y también puede que diga, mira, pues si la iglesia está llena de hipócritas en tratamiento, igual es un buen lugar para mí, ¿no? Y hoy quieras, pues, salir de tu escondite y aceptar el amor de Jesús y empezar una relación con Él. Y puede que no sepas cómo hacerlo. Y yo te invito a hacer tuyas las palabras. Ahora voy a hablar con Dios y si estás en ese punto, pues puedes hacer tuyas las palabras también. Pues Padre, te damos muchas gracias por ti, por tu inmenso amor, por hacernos, pero también por amarnos a pesar de que te dimos la espalda. Y Padre, reconocemos que sí, que nos miramos y no nos gusta lo que vemos. Y reconocemos que nuestras soluciones no sirven para nada, que no ayudan, de hecho nos hacen menos humanos. Y queremos ser verdaderamente humanos, queremos que tú nos cubras, que tú nos sanes para poder vivir como tú querías que viviésemos cuando nos hiciste. En el nombre de Jesús. Amén.